Cuando el presidente Alberto Lleras instituyó en Colombia la figura de los planes de desarrollo, pensó en este instrumento como una brújula de las políticas públicas, como un concepto orientador capaz de articular todos los ejes estratégicos de las políticas públicas para producir resultados, los cuales debían ser evaluados y debían darle al país la posibilidad de construir políticas de Estado que trascendieran el ciclo presidencial. Después, la Constitución de 1991 le dio a los planes de desarrollo la capacidad de convertirse en la expresión más pura del voto programático y que quedara consignado en ellos lo que los gobiernos le habían prometido a los ciudadanos y lo que debían cumplir. Por eso, es bien importante tener en cuenta que lo que estamos discutiendo acá no es el plan de desarrollo de un gobierno nuevo, sino el segundo mandato de un gobierno. Y como lo ha dicho el doctor Santiago Montenegro, que es presidente también del Consejo Nacional de Planeación y que ha sido consultado en este proceso, le duele al Consejo Nacional de Planeación que en la estructuración de este plan no se haya hecho una evaluación minuciosa de qué ocurrió con el primer plan. Porque teníamos 5 locomotoras que habían sido vendidas como las grandes promesas de la administración. Y óigase muy bien, los instrumentos de medición que tiene el Departamento Nacional de Planeación a través del programa Sinergia nos muestran no solamente que estas locomotoras tuvieron varios maquinistas, lo cual muestra la falta de permanencia en el cargo de quienes orientan esas políticas públicas, sino que la locomotora, la infraestructura, apenas cumplió el 66% de las metas, o la de minería el 67%, o la de ciencia y tecnología no alcanzó las metas fijadas. Ahí es bien importante decir que si no conocemos bien cuál fue la asignación de recursos, cómo quedaron inconclusas muchas de estas obras, no podríamos saber si lo que se está vendiendo en este plan es una realidad o simplemente son conceptos efímeros. Los avances en infraestructura son dicientes y yo dejaré el documento para que sea consultado por todos ustedes, pero en ciencia y tecnología, por ejemplo, que se había tratado de nivelar a Colombia con los demás países de América Latina en el 2.3% de meta aspiracional como porcentaje del PIB, apenas llegaremos al 0.9 con lo que se hizo en los primeros 4 años. Lo otro es que el plan plurianual de inversiones debería reflejar con rigor lo que es el documento de bases y casi que hubiera un matrimonio entre el discurso, la lírica y el recurso disponible. Pero la verdad, en un país que viene siendo afectado por la situación de la industria, el debilitamiento industrial, solamente el 1.2% del presupuesto del plan de desarrollo va a ser destinado a transformación productiva. Cuando hablamos de formalización de empleo, y he escuchado muchas de las intervenciones que se han hablado acá y en aseguramiento, apenas el 0.03% de los recursos va a ser destinado a esos programas. Y oh sorpresa, en lo que tiene que ver con el programa de formalización del campo, en la reducción de la pobreza rural y la expansión de la clase media, apenas vamos a tener el 0.7% de los recursos del plan. Y lo más triste aún, en las áreas que están hoy más golpeadas por la asfixia tributaria, por las caídas en la inversión, por la incertidumbre, estamos esperando que sea el sector privado el que traiga el flotador salvador. En el sector rural esperamos que el 72% del financiamiento de esa estrategia provenga del sector privado. En competitividad esperamos que el 64% venga del sector privado y en ciencia y tecnología el 74%, como si no estuviéramos viendo las distintas dificultades que hay en logística, costos de energía, contrabando, asfixia tributaria que tiene el sector privado. Y lo más sorprendente aún, este plan es 11% más grande en recursos que el plan anterior y esperamos que la nación aumente su financiamiento en un 34%. Que el Sistema General de Participaciones lo haga en un 19%, que las entidades territoriales lo hagan en un 6%, como si no estuvieran viéndose afectadas por las caídas de las rentas mineroenergéticas. El tercer reparo que le vemos nosotros a este plan tiene que ver con la presencia de lo que hemos denominado orangutanes con sacoleva, que son reformas a las leyes que se introducen en el plan para evitar tener un ciclo de discusión abierto y participativo como lo ameritan las reformas legislativas en este Congreso, y casi que se ha convertido en un esguince aprovechando los tiempos perentorios que se tienen para la discusión.
¿Cómo puede ser que este país reforme el Código Minero en 90 días, cuando se están tocando ahí temas neurálgicos que debieron haber sido consultados con las comunidades y que no se hicieron a cabalidad, porque lo único que hubo acá fue la socialización de un documento de bases? ¿Cómo podemos hablar de algunos casos de fondos parafiscales, que en los derogatorios lo que se está tratando es de una sanción a algunos de los gremios, o ponerle el temor del gobierno a los gremios para que no puedan pronunciarse con libertad? Los impuestos locales, los costos de energía, la venta de Isagen. ¿Qué me dicen también de lo que se está haciendo en materia de subsidios? Y lo que sería ya no un orangután sino King Kong. Ahora lo que nos tratan de vender es que la reforma a las industrias creativas y la promoción de las industrias creativas es la reducción de la cuota de pantalla, como si este país no hubiera sido soberano cuando firmó el TLC e introdujo la reserva cultural para apoyar las industrias creativas nacionales. Eso no debería estar en el plan de desarrollo, y si se va a tramitar, que se tramite como una ley para que integralmente se apoye el sector creativo colombiano, que según el DANE ya está superando el 2.5% del PIB y según la OMPI el 3% del PIB. El cuarto reparo que le hacemos a esta reforma tiene que ver con el débil aprecio y abandono quizás que se le da al desarrollo industrial y también al sector agropecuario. En esta administración, entre el año 2010 y el año 2014, hemos visto cómo la industria y su participación en el PIB pasó del 13 al 11%. Vemos cómo la producción industrial sufre cada día más, y preocupantemente vemos que solamente el 10% de nuestras exportaciones tienen algo de valor agregado tecnológico. ¿Cómo podemos esperar que este plan de desarrollo sea una respuesta para la industria cuando estos temas son tangencialmente tratados? Lo otro tiene que ver con el campo. La gran mayoría de recursos para competitividad tendrán que provenir del sector privado para ciencia y tecnología, y en el capítulo que se llama Minería Sostenible para el Campo, apenas estamos esperando que el sector privado financie el 77%. Esto no puede ser serio en un país que necesita más inversión en el sector rural, que necesita corregir la provisión de bienes públicos, y como ya lo dije antes, la asfixia tributaria lo único que está haciendo es espantando la inversión estratégica en esos sectores. El quinto y último reparo, apreciados colegas, tiene que ver con los tres pilares que tiene este plan de desarrollo. Empecemos por la paz. Se ha vendido que ese será el plan de desarrollo por la paz, y miren que los mecanismos de transición hacia la paz como un rubro del plan de desarrollo apenas tiene el 0.2% de los recursos. Lo que se denomina protección de los derechos humanos, apenas el 0.2% de los recursos, y lo que podríamos llamar las garantías a las víctimas para su reparación y atención apenas llegan al 1.2% del presupuesto del plan de desarrollo. Hablamos de equidad y no estamos tratando el tema de la reforma pensional y de los vacíos que hay para las personas mayores de 60 años, que representan para Colombia ser el país con mayor nivel de concentración de pobreza en mayores de 60 años en el país, en un país que tiene hoy 5 millones de personas mayores de 60 años y que en el... Termine, senador. Tendrá en el 2050 15 millones de mayores adultos. Entonces, apreciados colegas, ¿será que con estos reparos podemos estar hablando de un plan y de una agenda de desarrollo? Esto no es un plan, ni tampoco es de desarrollo. Tenemos un producto confeccionado, desilvanado entre el discurso y el recurso. Tenemos además un divorcio entre el documento de bases, el plan plurianual y el articulado. Y estamos convirtiendo el articulado de este plan en un instrumento para ultrajar la responsabilidad que tiene el Congreso de conocer las materias en detalle. Por eso, el Centro Democrático presenta estas objeciones e invita, señor presidente, como lo han propuesto otros miembros de otras bancadas, que tengamos una discusión detallada del articulado, artículo por artículo. Muchísimas gracias.